Pero realmente ese problema de cómo el cerebro percibe el mundo, cómo se percibe a sí mismo, cómo surge la conciencia, a mí me parece un problema capital y, como usted muy bien ha dicho, un problema de frontera de la ciencia. Yo diría que de frontera entre la ciencia y la filosofía. Es un órgano interactivo, es decir, el cerebro no funciona por sí mismo, sino que funciona siempre en la interacción con un medio. Ese medio es la sociedad en el que empieza a desarrollarse, primero en el seno materno, después durante la infancia en un ambiente social restringido y después de adulto en un ambiente social mucho más amplio. Ese ambiente está continuamente modelando el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro comportamiento. Esa evolución ha permitido que surja la conciencia de manera, en cierto modo, espontánea. ¿Hasta cuánto de espontánea? No lo sabremos nunca hasta que no sepamos cómo el cerebro hace posible la conciencia, porque hoy día todavía no lo sabemos. Sin embargo, podemos pensar que aunque no sepamos cómo el cerebro hace posible la conciencia, sí sabemos para lo que sirve la conciencia. Y es más importante saber para lo que sirve que no cómo llegamos a ella. Hola, ¿qué tal, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en este su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El día de hoy tenemos un programa de esos que son fascinantes. Desde el puro enfoque, vamos a hablar sobre conciencia, pero no conciencia política o conciencia social, sino el sentido de identificarnos, de ubicarnos, de tener conciencia de nosotros mismos. Para esto invitamos al doctor Ignacio Morgado Bernal. Él es catedrático de psicobiología del Instituto de Neurociencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Está acá con nosotros porque vino a dar una charla sobre este tema, que es un tema de frontera en la ciencia. El cerebro es la estructura más compleja probablemente del universo y queremos entender cómo funciona. Entonces estamos en los límites, diría yo, entre la ciencia y la magia en la biología. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta charla. Pues es un placer y un lujo estar aquí con ustedes y poder contribuir de alguna manera al conocimiento científico del programa. Muy bien. Estoy pensando cómo entrarle a este tema que es complejo. Hace poco veía yo un pequeño video de una chica con problemas de anorexia y ella comentaba que cuando se miraba al espejo se veía obesa y entonces tenía que dejar de comer para seguir adelgazando y volvía a mirarse y seguía viéndose con sobrepeso. Cuando para todo mundo en su cercanía era evidente su adelgazamiento extremo. Entonces aquí tenemos un problema que tiene que ver con la conciencia, con la manera en que nos vemos nosotros solos, nosotros mismos. ¿Qué hay en nuestro cerebro, a diferencia de probablemente muchos otros organismos, que nos permite tener ese elemento que nos da situación, que nos da imagen, que nos da un aspecto de dónde asirnos? Somos lo que somos. ¿Cómo funciona? La anorexia es realmente un buen ejemplo para entrar a investigar lo que usted me plantea. Ciertamente, una de las teorías más corroboradas que existen sobre las causas de la anorexia entiende que es un problema de percepción del propio cuerpo. ¿Cómo es posible que una persona perciba el propio cuerpo de manera diferente a cómo es? Pero claro, la percepción de un cuerpo tiene un elemento de relatividad. Un cuerpo es grande, pequeño, gordo, flaco, en función siempre de con quién lo comparemos. Y en ese sentido, el problema de la anorexia se ha convertido no solo en un problema biológico, sino en un problema social. Porque muchas mujeres anoréxicas tienen el problema de percepción debido a que la sociedad en la que viven les aporta unos modelos de cuerpo que, si no coinciden con el suyo, les hacen realmente sufrir y pasarlo mal. Y ese es el drama
de las sociedades que pueden acabar creando esa compleja anomalía, la anorexia, que ha llevado, de hecho, a muchas mujeres a la muerte por dejar de conseguir el alimento que necesita su cuerpo, porque están deseando adelgazar de una forma que ya resulta absolutamente anormal, ¿no? Y eso, claro, pues nos está llevando al problema de cómo el cerebro percibe el mundo en general, el mundo particular de cada uno de nosotros, y cómo el cerebro percibe el propio cuerpo, lo cual tiene mucho de ilusorio. Y de algo de eso hablaré hoy, aunque me hubiera gustado extenderme más sobre el tema en la conferencia que hoy impartiré, pero tengo limitado el tiempo y uno no debe tampoco abusar, porque hay otros ponentes que también tienen derecho a expresarse. Pero realmente ese problema de cómo el cerebro percibe el mundo, cómo se percibe a sí mismo, cómo surge la conciencia, a mí me parece un problema capital y, como usted muy bien ha dicho, un problema de frontera de la ciencia. Yo diría que de frontera entre la ciencia y la filosofía. Pero claro, la filosofía también es una construcción humana, es una construcción del cerebro humano. No existe una filosofía al margen de lo que es la naturaleza humana. La crea el propio cerebro, la crea la propia mente, la filosofía y sus contenidos. Sí, primero nos vemos y después queremos pensar por qué somos así. Exacto. No al revés, exacto, ¿no? Exacto. Sí. Este es un punto interesante. A ver, todos nosotros estamos sufriendo en la actualidad ese bombardeo de imágenes e ideas, estereotipos, pero algunos, espero que la mayoría, los resistimos o no nos queda otra tal vez. Pero, ¿por qué hay cerebros que no pueden hacer esa conexión entre su realidad y lo que estoy mirando? Cuando vamos al cine, sabemos que lo que nos están mostrando es falso. Aún así nos divertimos, nos metemos en la película, pero nuestro cerebro en cualquier momento puede desconectarse de esa historia para regresar a la realidad. ¿Por qué estas personas, o qué podría estar dañado si es que algo sucedió que no le permite regresar a esa conexión, digamos, del objetivo y quedarse con esa imagen con la que está siendo bombardeada? Es difícil acertar en la causa profunda de esa anomalía perceptiva cerebral. De hecho, los especialistas no han dado con la solución definitiva y seguimos teniendo anoréxicos, y fundamental y prioritariamente anoréxicas, porque es una alteración más femenina que masculina, lo cual quiere decir que en la cultura femenina o en los genes femeninos hay algún elemento que contribuye a esa alteración neurológica y psicológica. Yo creo que si solucionáramos el problema de los modelos sociales y acostumbráramos más a la gente a aceptarse a sí mismo tal como somos y no estar en permanente comparación con esos modelos sociales o con los modelos que tenemos a nuestro alrededor, que también derivan a su vez de los propios modelos sociales, si educáramos más a los niños desde pequeños a no vivir en la comparación, probablemente ya habríamos solucionado una parte importante del problema, al menos mientras no sepamos cuál es la parte del cerebro que resulta especialmente alterada para caer en ese foso, para caer en esa anomalía. Pero lo cierto es que todavía no lo hemos descubierto. Hace unos meses, tan solo unos meses, que murió en Barcelona uno de los más grandes especialistas de nuestro país, de España, en el tratamiento de la anorexia y la bulimia, el doctor Josep Toro Trayero. Yo acabo de publicar un artículo en reconocimiento, el artículo lo he publicado en el diario El País de España, y mis artículos en ese diario están en abierto para todo el mundo. Cualquier persona puede entrar, artículos de Ignacio Morgado en el diario El País, y obtener, digamos, lo que he publicado recientemente. Bueno, pues el doctor Trayero, Toro Trayero, publicó un excelente libro que para mí es un icono de intentar explicar lo que ha surgido al principio de esta conversación, que esa interacción entre lo social y lo biológico. Ese libro que publicó se llama El cuerpo como delito. Originalmente él quería llamarlo el cuerpo del delito, pero como ese es un concepto del derecho,
pues los editores dijeron no, porque estamos replicando algo que probablemente tenga ya un copyright, unos derechos de publicación. Entonces lo llamó el cuerpo del delito y precisamente indagó en que el problema puede tener una naturaleza, aunque en el fondo sea biológico, pero la naturaleza última puede ser social, y que entonces el consejo que él da a todos los especialistas en tratar este tipo de problemas o en la psicología en general es que hay que invertir más en hacer que la gente se acepte tal como es, que no es en intentar cambiar su cuerpo, cosa que en la mayoría de los casos no lo van a conseguir. Por lo tanto, ahí hay una manera de tratar el propio funcionamiento del cerebro, porque cuando influimos en el cerebro desde la perspectiva social, también le estamos cambiando a las neuronas, también estamos cambiando el funcionamiento, o sea que esto no es magia, ¿no? Y cuántas otras alteraciones biológicas pueden tener también un origen de tipo social, incluso ancestral, ¿no? Porque muchos genes vienen ya condicionados, digamos, por toda la historia evolutiva. Esta mañana usted en su introducción ha hablado, me ha gustado mucho, de los factores, digamos, de tipo evolutivo que pueden influir en el comportamiento de las personas, y yo creo que no debemos nunca de olvidar que el cerebro es un órgano interactivo. Es decir, el cerebro no funciona por sí mismo, sino que funciona siempre en la interacción con un medio. Ese medio es la sociedad en el que empieza a desarrollarse, primero en el seno materno, después durante la infancia en un ambiente social restringido y después de adulto en un ambiente social mucho más amplio. Ese ambiente está continuamente modelando el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro comportamiento. Sí, hay este punto que usted toca de esa construcción de la conciencia también a través del medio donde vivimos. Es decir, no es una propiedad única y exclusiva. El cerebro aprende, comprende, aprecia lo que está viendo. Es un tema que probablemente en la segunda parte podamos tocar por ahí, pero yo veo otro ejemplo también muy radical en el caso de transgénero. Cuando yo me veo en el espejo, dicen algunas personas, no me reconozco, no me asumo como lo que estoy viendo. ¿Es también un asunto de percepción lo que está fallando ahí? Que un hombre no se conciba como hombre y una mujer... Es un asunto de educación. Mira lo que le voy a decir, Horacio. Usted es más joven que yo soy mayor que usted. A los mayores nos ocurre que nos sentimos más jóvenes de lo que realmente somos, y eso lo notamos cuando nos miramos al espejo, ¿no? Sí. Cuando nos miramos al espejo, pues no soy tan joven como yo me creía, ¿no? O sea que el espejo es un traidor, ¿eh? A veces hay que huir de él. Lo que ocurre, y le voy a decir también, es que el espejo ha dejado de ser importante en la vida de las personas. Antiguamente se hablaba de que la mujer pues era el modelo de vanidad, ¿no? Mirándose al espejo trataba de ponerse pues lo más elegante y guapa posible. Después vinieron los hombres y resulta que los hombres se vuelven tan vanidosos como las mujeres y también se miran al espejo. Hoy día hay revistas que son ya debidas a hombres más que a mujeres y a cuerpos masculinos más que a cuerpos femeninos, que habían sido el icono clásico, ¿no? Pero después el espejo ha sido sustituido por internet, se acabó ya. Uno se hace 1000 fotos con su celular o con una buena cámara y elige aquella no en la que uno personalmente se siente mejor, sino en la que uno cree que los demás lo verían a uno como a uno le gustaría que lo vieran. Y esa es la foto que uno después baja a internet, y ya no es tan importante el espejo, sino esa foto que uno pone de uno mismo en internet. Yo siempre pienso, cuando muchos de mis amigos y compañeros y gente que yo sigo en internet, en Facebook y tal, cuando están continuamente cambiando de la fotografía de base que tienen, es porque no acaban de sentirse contentos, ¿no? Con ellos mismos y con su cuerpo. Ahí hay una alteración también en la propia percepción del cuerpo que hay que considerar. Vamos a hacer un corte y regresamos con este tema. No le cambien. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de la conciencia, de un tema fascinante, al menos para mí y seguramente para casi cualquier filósofo y casi cualquier neurólogo. Este es un tema donde no nos queda claro dónde está el límite, dónde está la frontera. Es tan complejo
interactúan factores biológicos, químicos, físicos y por supuesto un proceso de aprendizaje, de construcción social del ambiente donde vivimos. Seguramente cuando nosotros miramos un león, sabemos que es un animal feroz que me puede atacar, pero eso ha sido de lo que yo he aprendido. Si pusiera un niño junto a un león, seguramente no habría temor. No existiría esta concepción de que algo resulta peligroso en ese lado. Esa concepción la fuimos aprendiendo, la fuimos construyendo. Entonces, ¿podemos separar el cerebro de esta parte social o, más aún, de la parte física de nosotros mismos? No, yo creo que es imposible. El cerebro se ha construido en un entorno físico, en un entorno somático. La interacción tan profunda que hay entre el cerebro y el resto del cuerpo es absolutamente necesaria para que el cerebro funcione como funcione. No es concebible un cerebro encima de una mesa funcionando por sí solo, y mucho menos separado de un ambiente social. Es decir, el cerebro, para empezar, es el órgano que más energía consume de nuestro organismo junto con el sistema digestivo. Consume cerca de un 25% de toda la energía que ingresamos con la alimentación, ¿no? Entonces, esa energía se la proporciona pues, el sistema digestivo y el resto del organismo. La interacción del cerebro con el medio ambiente del cual depende está también a cargo de los órganos de los sentidos, que son parte del cerebro, pero parte, digamos, también diferente del cerebro. Estamos hablando de un sistema funcional, no estamos hablando de un órgano aislado. Y lo que caracteriza a un sistema es que todas las partes que lo integran se influyen continuamente y que si falla una parte del sistema, puede fallar otras partes también o todo el sistema. El cerebro y la mente humana constituyen un sistema funcional. La propia mente es sobre todo un sistema funcional, un gran sistema funcional de procesos que el cerebro crea. Esta pregunta yo lo hago, en México decimos con jiribilla, con un doble propósito, ¿no? De ir a un punto. Hay sobre todo una moda actual de una idea, el famoso transhumanismo, ¿no? De la posibilidad de digitalizar la mente y pasarla a una computadora. Y estas ideas han surgido a partir de los desarrollos tecnológicos que nos permiten sustituir algún órgano, una extremidad, cuestiones de este tipo, o de los fenómenos de la inteligencia artificial o la llamada inteligencia artificial. Pero hay dentro del mundo de los filósofos una oposición fuerte por esta cuestión. El cerebro no es un órgano único, aislado, sino que su experiencia está a partir de lo que ve, de lo que comprende, de lo que huele. Ahora mismo hay una conferencia sobre los olores de la abuela. Yo reconozco ese olor a través de la experiencia. ¿Qué sucede si me quitan eso? Mi cerebro no va a poder actuar. Absolutamente, y precisamente el tema de los sentidos es uno de los más apasionantes, ¿no?, que hay. Curiosamente, yo a veces me quejo de que como psicobiólogo, y trato todos los temas como tal de la mente humana, de lo que menos me piden a veces es hablar de los sentidos, cuando es lo más interesante de todo, ¿no? Cuando yo le digo a una persona, vamos a ver, ¿tú percibes el color rojo igual que lo percibo yo? Pues nunca lo sabremos, porque nunca podemos penetrar en la mente de otra persona, ¿no? Esa interacción con el medio es absolutamente definitiva, porque el cerebro humano, que empezó a formarse hace 500 millones de años en el mar, fue modulando su propia existencia, su magnitud, su tamaño, su organización, su actividad funcional, gracias al entorno. Si ese entorno hubiera sido otro, no existiría el cerebro que hoy tenemos. Y ha evolucionado tanto que en un momento determinado su complejidad, la del cerebro de hoy son, como usted sabe bien, unos 85.000 millones de neuronas. No podemos contarlas, pero podemos hacer una evaluación en base a lo que hay en un pequeño trozo de cerebro, ¿no? Pues esa evolución ha permitido que surja la conciencia de manera, en cierto modo, espontánea. ¿Hasta cuánto de espontánea? No lo sabremos nunca hasta que no sepamos cómo el cerebro hace posible la conciencia, porque hoy día todavía no lo sabemos. Sin embargo, podemos pensar que aunque no sepamos
cómo el cerebro hace posible la conciencia, sí sabemos para lo que sirve la conciencia. Y es más importante saber para lo que sirve que no cómo llegamos a ella. Eso interesa muchísimo más. Con la conciencia podemos explorar el mundo, conocerlo, empezando por conocernos a nosotros mismos, podemos cambiar nuestro comportamiento para ajustarnos a los cambios que ocurren en nuestro entorno. Esa conciencia es fundamental. Pero luego ya cuando entramos en esa frontera de la que usted muy bien hablaba al principio, de ciencia y filosofía o como quiera llamarlo, ¿no? Entonces ya empezamos a preguntarnos, sin que nos haga falta, cómo es posible que el cerebro cree la conciencia. Y mira lo que le voy a decir, lo explicaré hoy en mi conferencia. Hay grandes científicos que creen que la conciencia es un epifenómeno, es decir, que no sirve para nada, que es algo así como el ruido del motor de un auto, de un carro, o el humo del fuego. Y yo he entrado en contacto con científicos de los que piensan eso, hemos discutido, hemos debatido, y yo no sé si ellos me han convencido a mí o yo los he convencido a ellos, porque yo sí que creo que la conciencia sirve para algo. Claro. Yo creo que funcionamos, o al menos sentimos que funcionamos con respecto a nuestros deseos y decisiones conscientes. Cuando yo decido venir a Morelia, yo tenía una invitación para ir a Sevilla la Semana del Cerebro y otra para venir a Morelia la misma semana. He decidido venir a Morelia y no me arrepiento. La verdad es que estoy muy contento. Muy cerebral. Pero cuando yo tomo esa decisión, la tomo conscientemente. Los que apelan a la conciencia como un epifenómeno y creen que la conciencia surge como surge el humo del fuego, pero sin valer demasiado, piensan que yo he tomado esa decisión, la han tomado mis neuronas de una forma no consciente, quizás con el mismo valor, pero sin que la conciencia haya tenido ningún papel, que no haya jugado realmente algo en la decisión que yo he tomado. Es apasionante el tema. Es apasionante, porque la conciencia es la actividad más sublime que crea el cerebro. A ver, además de fenómeno biológico, es un fenómeno social, decíamos, ¿no? Es decir, yo miro a una persona y tal vez me enamore de ella a través de ciertas señales, aromas, mirada, pero también puedo mirar y sentir odio. Es decir, algo que se construyó ahí provocó en mi cerebro una respuesta u otra. ¿Sí? Pero el cerebro aislado no podría sentir ni amor ni odio. Si estoy pensando yo en una computadora que no recibe esas señales químicas o esas señales físicas y no puede tomar una decisión, cuando nuestro cerebro sí está en contacto perfectamente con todo el cuerpo y a través de ese se comunica, siente y responde. Es decir, ¿cómo ha evolucionado este cerebro? Hay hipótesis que marcan que una de las razones de extinción de Neandertal fue el no ser social o al nivel social que Homo sapiens sí. Es decir, un cerebro aislado no podía sobrevivir, no podía existir, mientras que el otro cerebro, en realidad un megacerebro o un metacerebro, todo mundo pensando en algo, colaborando en algo. Es decir, una pandemia puede ser sostenida por un grupo grande, numeroso, pero menos sostenida por alguien aislado. Se enferma y absolutamente. Ahí queda. El cerebro evoluciona sometido al proceso de modulación que le origina el ambiente. Y a su vez, cuando el cerebro progresa y crea las capacidades que tiene, es capaz de influir retroactivamente sobre ese mismo ambiente que lo ha creado y que lo ha modulado, llegando a un extremo extraordinario, que es el extremo, por ejemplo, de que hoy no, desde hace ya miles de años, la tecnología evoluciona con muchísima más velocidad y progreso que el propio desarrollo del cerebro. Y eso hace que hoy día los humanos nos encontremos con muchas dificultades a la hora de afrontar problemas sociales que la tecnología nos pone enfrente y para los cuales nuestro propio cerebro todavía no ha sido capaz de evolucionar suficientemente como para acertar en sus decisiones. Y eso es lo que nos ocurre, por ejemplo, cuando vas a un gran centro comercial a comprar una prenda de abrigo, un saco de hombre, una chaqueta, un vestido de mujer, y te encuentras no con los tres vestidos que había en la tienda del barrio,
que ahí era muy fácil de elegir. Ahora te encuentras con 300 metros de vestidos. Entonces, el cerebro humano no ha evolucionado lo suficiente como para elegir con 300 metros de vestidos, que pueden haber 1000 vestidos en esos 300 metros, pero sí evolucionó para decidir entre si corro a la derecha o corro a la izquierda para evitar un predador, entre si como o me comen. Cuando las decisiones son fáciles, cuando hay que elegir entre dos vestidos, rápidamente te pones de acuerdo, pero cuando hay que elegir entre muchas opciones y la tecnología nos ha llevado a un mundo en el que continuamente hay muchísimas opciones, nos ocurre eso de que cuando tomamos finalmente una decisión nunca estamos convencidos de que es la mejor. Pero hay un antídoto contra ese malestar que uno tiene cuando vuelve a casa con una compra y no está seguro de que es lo mejor que ha podido comprar. El antídoto es que si hubieras elegido esa otra cosa en la que estás pensando, también estarías aquí ahora en casa pensando que probablemente eso no era la mejor. Y eso lo puede usted llevar a cualquier decisión de la vida. La carrera que has estudiado, la pareja que tienes, siempre puedes pensar, ¿he elegido lo mejor? Pues bueno, el antídoto es pensar que si hubieras elegido otra cosa, seguirías con el mismo problema. El cerebro humano no ha evolucionado tan rápidamente como la tecnología y por eso tiene muchas dificultades para afrontar un mundo en el que está superado por la tecnología. Estamos terminando desafortunadamente esta charla, pero me queda una pregunta para el público. Entonces, ¿qué es la conciencia en un minuto? Si usted hace esa pregunta con un micrófono en la calle, probablemente la mayoría de las personas van a sentir que usted le está preguntando algo como muy complejo y trascendental y no van a saber qué decirle. Pero desde el punto de vista de los científicos, la respuesta es muy simple. La conciencia es un estado de la mente. La mente humana puede trabajar de manera inconsciente, como cuando manejamos sin pensar siquiera que estamos manejando, o de manera consciente, como cuando estamos tratando de tomar la decisión de si vas a la Semana del Cerebro en Sevilla o vas a la Semana del Cerebro en Morelia. Y al final tomas la decisión de Morelia, que es, en este caso, la más acertada. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Y pues es un tema apasionante que no termina ahora. Muchísimas gracias y síganos. Pues muchas gracias a todos ustedes.